Bien, sin más, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, en el capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 24 hasta el 29. Juan 20, versículos 24 hasta el 29. Repito, por última vez, Juan 20, versículos 24 hasta el 29. Si todos lo tienen, voy a leer, dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, bendice nuestras vidas ahora a través de la exposición de tu palabra. Para ello necesitamos que bendigas primero a tu siervo y que tú le puedas usar con la sabiduría y el poder de tu Espíritu para que todos podamos ser plenamente bendecidos, para que nuestro entendimiento pueda ser abierto y podamos, oh Señor, analizar y recibir tu palabra y así ponerla en práctica también en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos titulado nuestra exposición Paz a vosotros. Todavía están frescos en nuestras mentes los sucesos que estuvimos celebrando la semana pasada, de los cuales mencionamos algunos aquí, ¿verdad? La entrada triunfal del Señor a Jerusalén, después hablamos de Getsemaní, el arresto del Señor, su humillación, su muerte, su entierro y por último su resurrección, la cual fue manifestada primeramente a María Magdalena y junto con ella después a las mujeres, a los viajeros de Emaús y por último a todos sus discípulos. Y la palabra cuenta también que en una ocasión, que no sabemos en qué momento fue, se le apareció a 500 hermanos a la vez. Y se le apareció también a Jacobo, que todos están de acuerdo que era el hermano del Señor, que había sido incrédulo y parece que después que Jesús resucitó se le apareció y creyó y llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que todas esas cosas todavía están frescas ya en nuestra mente después de haber celebrado la semana pasada la Semana Santa, como así le decimos. Ahora, siguiendo el rumbo de los acontecimientos, es que leímos este pasaje y vamos a hablar sobre la aparición del Señor nuevamente a sus discípulos y especialmente a Tomás. Especialmente a Tomás. Y eso ocurrió 8 días después, como dice el pasaje. Era un domingo porque los judíos contaban el mismo día, contaban el día presente, ¿no? Entonces, hoy es el día primero y así hasta el 8, que era el otro domingo. 8 días después, el Señor se le aparece nuevamente a los discípulos con las puertas cerradas y se aparece allí. En la primera ocasión, Tomás no se encontraba con los discípulos. Bien, ¿dónde estaba? Desconocemos. La Biblia guarda silencio sobre eso, sobre todo lo que tenía que ver con Tomás durante la crucifixión, después de la crucifixión y después de la resurrección. No sabemos mucho dónde estaba Tomás ni qué estaba haciendo aquel día de la resurrección. ¿Qué pasaba por la mente de Tomás? Son
preguntas que algunos nos hacemos, otros no se las hacen, yo me las he hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué pasaría por la mente de Tomás? Los demás discípulos se reunieron, aun cuando no sabían si había resucitado o no, todavía algunos se reunieron y allí se les apareció Jesús, después de aparecerse a otras personas, se le apareció allí. Pero Tomás brillaba por su ausencia, no nos dice la palabra nada de dónde él estaba, ni lo que él pensaba, ni cuál había sido su actitud después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estaba triste, había estado triste Tomás, había estado defraudado, se sentía frustrado por todo lo que había pasado, estaba deprimido Tomás, no sabemos qué pasaba con Tomás. Solo sabemos, por otros pasajes, que Tomás era dado a la duda, que Tomás era un hombre desconfiado, receloso, un poco negativo en su pensar. Y usted sabe que cuando una persona es así, inclusive nosotros quizás hayamos tenido épocas o tiempos en nuestras vidas que hayamos tenido ese tipo de actitud, sabemos que esa manera de ser o de pensar trae división interior, trae grandes luchas y grandes conflictos dentro de nosotros. Cuando somos así, cuando nos comportamos así, cuando hay situaciones en nuestra vida que nos llevan precisamente a sentirnos de esa manera, entonces tenemos un conflicto muy grande dentro de nosotros. Así que, pero el Señor se le aparece, ya está Tomás, después se apareció Tomás por él, le dijeron el Señor se apareció, y él dijo, oh, bueno, si no meto sus dedos allí en sus manos y la mano allí en el costado, pues no voy a creer. Seguía él incrédulo como siempre. Pero en esta ocasión sí estaban reunidos los discípulos, 8 días después que se había aparecido el Señor a todos los discípulos, y se aparece el Señor. Entra hasta la puerta cerrada y saluda, porque ese era un saludo, paz a vosotros, un saludo que acostumbraban los judíos a hacer, shalom, paz, paz a vosotros. Es un saludo bonito, ¿verdad que sí? Es un saludo bonito, ojalá que lo pusiéramos en práctica. Yo tenía un pastor amigo mío que tenía una iglesia bautista, pero un poco rara porque guardaban el sábado en vez del domingo. Bueno, a mí, yo no voy a entrar en conflicto si se debe el sábado o el domingo. Yo estoy bien con el domingo, no tengo problema con eso. Pero la gente insiste, algunos, en que el sábado. El hermano bautista, y buen predicador, y la iglesia magnífica, y qué sé yo, pero guardaban el sábado. Digo, bueno, ok. Y muchas veces me invitaron a predicar, invitaban a mi señora a tocar el piano también, y allá íbamos nosotros muchas veces allá a compartir con ellos. Y ellos tenían esa costumbre. Nada más que empezaban el culto o el predicador llegaba, lo primero que decía era paz a vosotros. Y entonces todo el mundo respondía paz a vosotros también. Bonito, lucía bonito, y era una cosa muy interesante. Era la manera que tenían de saludar, porque era la manera que tenían de saludar, o quizás tengan de saludar los judíos. Yo no sé eso exactamente, si ellos todavía practican eso. Me imagino que sí. El Señor, su saludo fue paz a vosotros. Qué importante, porque paz a vosotros no era solamente un simple saludo, era más que eso, era un deseo profundo que tenía la persona que saludaba, de que efectivamente hubiera paz en las otras personas cuando llegaba y cuando los saludaba. Paz a vosotros. El problema de los saludos es eso, que se vuelven rutinarios a veces. Y a veces se dicen y no se siente lo que se dice. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Cómo está fulano? Oh, yo lo más bien. Bendecido. A veces agarramos... Sí, no estoy criticando, sí, no tengo problema. A mí me dicen bendecido, pues qué bueno que estás bendecido, ¿verdad? Pero a veces
se convierte en una rutina en nuestras vidas y automáticamente decimos bendecido, y a lo mejor tenemos 20.000 problemas, y eso no quiere decir que no estemos bendecidos con el Señor aunque tengamos los problemas, ¿verdad? Pero estamos dando a entender que estamos bendecidos o que de verdad estamos bien. ¿Cómo estás? Oh, estoy bien, oh, sí, bendecido. Pero casi nunca, aunque también los hay, ¿no? Te dicen, pues yo aquí tengo un dolor de cabeza, oh, ya ha pasado una semana de lo más malo. Por lo general no decimos eso, aunque lo hayamos pasado. Bueno, prefiero que sean positivos y optimistas antes, ¿verdad?, de ser pesimistas, y porque esas son cosas que se pasan de un lado al otro, ¿verdad? Son contagiosas, ¿verdad? Pero cuando el Señor y cuando los apóstoles escribían sus cartas, como Pablo, como Pedro, como Judas, escribían sus cartas, decían gracia y paz de parte de vuestro Señor Jesucristo a ustedes. Lo que estaban diciendo era algo sincero, algo del corazón, algo que sentían, era algo que ellos querían que la gente tuviera, experimentaran y disfrutaran. Paz a vosotros. Y el Señor, eso es lo que quiere, paz a vosotros. Si el Señor se apareciera ahora en estos momentos aquí y nosotros estuviéramos conscientes que es el Señor, seguro que nos diría paz a vosotros. Yo estoy seguro de eso, que eso es lo que Él haría, paz a vosotros. Es importante la paz. ¿Por qué? Porque Él saluda la paz a vosotros porque es importante la paz. Tener paz es importante. Por eso es que, vuelvo a decir, los apóstoles cuando escribían sus cartas y cuando los judíos se encontraban y se saludaban, decían paz a vosotros. Es algo importante. La paz es una necesidad, porque vivimos en un mundo donde lo que prevalece es la guerra, la inseguridad y todas esas cosas que ya todos nosotros conocemos. Todo el mundo busca la paz, a veces de una manera equivocada, en lugares equivocados, en religiones equivocadas, en filosofías equivocadas, pero todo el mundo busca la paz. Hasta hay un premio Nobel, el premio Nobel de la paz, ¿verdad? Que es risible a veces a quien se le dan ese tipo de premios. Es bochornoso, es cómico, es una falta de respeto, ¿verdad? A veces a quienes se le dan ese tipo de premios. Pero bueno, el premio de la paz. ¿Por qué? Porque el hombre lo que desea es paz. Quieren tener paz. Yo también quiero tener paz. Y ustedes también deben tener, si es que no la tienen o si es que no la tenemos. Una pregunta, entre paréntesis, esto no estaba en el sermón. ¿Tiene paz usted? ¿Tengo paz yo? ¿Sentimos paz? El hecho de que seamos simplemente cristianos y vengamos a la iglesia, ¿ya eso nos garantiza que nosotros tengamos la paz? Porque a veces venimos a la iglesia y no tenemos tanta paz. A veces estamos viviendo la vida cristiana y no tenemos mucha paz. A veces nos estamos enfrentando a la vida y estamos viviendo nuestra fe cristiana y no tenemos mucha paz. Parece raro, ¿verdad? Pero por algo Jesús decía paz a vosotros. Y por algo los judíos cuando se salvaban decían paz a vosotros. Y por algo los escritores del Nuevo Testamento ponían en sus cartas paz y gracia del Señor Jesucristo. Todos necesitamos paz. La gente busca la paz, sin embargo la gente siempre está dispuesta a pelear. Es una contradicción. La gente quiere paz, pero la gente está dispuesta siempre a pelear. Dios no sé. Hay gente que se destaca por eso. Y la Biblia habla de los contenciosos y toda esa serie de cosas. Y a veces somos un poco contenciosos también, ¿sí? Y nosotros los isleños, perdón, yo los estoy incluyendo, a lo mejor ustedes no son así, pero los isleños tenemos ese problema, siempre estamos dispuestos a pelear.
Y me imagino que los mexicanos también, y los salvadoreños, y todos los otros que están por acá. ¿No es verdad que siempre estamos dispuestos a pelear? Oh, somos cristianos y qué sé yo. Pero no vengas a tocarme, no vengas, porque enseguida estamos dispuestos y saltamos. Yo tengo ese problema y mire que yo he tenido que luchar con eso, porque vengo de un pueblo que es así, porque vengo de una familia que es así, y porque es parte de la formación, de la cultura y hasta del carácter de uno. Dispuesto siempre a pelear, ¿verdad? Hay un espíritu de guerra tremendo. Hay un espíritu de guerra en las naciones. Hay un espíritu de guerra en la calle. Usted va por allí en los carros, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Me estaban contando que en el Walmart ese que está acá en la Temecula Parkway, dice que un muchacho mató a otro ahí porque iban manejando y no sé qué fue lo que pasó y uno le hizo una seña mala, y entonces llegaron, cuando llegó el muchacho iba con la novia y cuando parqueó allí o estacionó, el parqueo ese, eso es un disparate que decimos los hispanos, pero bueno, estacionamos o parqueamos allí y parqueó allí o estacionó allí, el otro venía, se bajó y lo apuñaló allí en medio de él. Eso fue lo que me dijeron en el parking de allí de Walmart. Así, hay que tener cuidado hasta en la calle. Y le hacen señas feas, ¿verdad? Y le tocan el claxon, nosotros decimos el pito, le tocan el claxon a la gente. A mí no me gusta tocar el claxon a la gente. ¿No? A veces se demoran un poquito y yo digo, ya, porque la luz está, qué sé yo, todavía la gente, y pasan por al lado y el otro viene y se le pega mucho y le empieza a pitar. Y yo, si se me pegó, bueno, me echo al lado y ya salió, ¿verdad? Sí, tendría ganas de pitarle y de decirle una variedad, pero yo soy cristiano, no puedo estar en esas cosas. Y en nuestros países sí se usa eso. Yo he dado 2 viajes a Cuba, el año antes pasado y el año pasado. En uno estuve un mes, en el otro estuve un mes y medio. Y aquello es increíble. Allí, la gente maneja allí, esos cubanos manejan aquello, es increíble. Y fuman unos líos y quítate, y le dicen animal, y todas esas cosas. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? No voy a invitar a nadie a venir aquí porque esto es un fenómeno están dispuestos. Guerra es la cosa, estamos, ¿verdad? Y tenemos 20 problemas y 20 cosas arriba y todo lo volcamos en nuestra vida y en la calle y cuando vamos manejando y toda esa serie de cosas. Guerra en la calle, guerra en el trabajo, celos, envidia, todos esos problemas. En la escuela, tantas peleas que hay en la escuela, armas, cuántos muertos no han habido, gente desequilibrada o gente que estamos viviendo en tiempos muy, muy, muy tremendos, ¿verdad? Y no es solamente aquí. Yo me acuerdo que en mi barrio también, cuando estaba en las escuelas, aquello era las peleas de los muchachos y esperábamos allá afuera y la pandilla y todas esas cosas. Guerras. Hablamos de paz, queremos paz, pero guerra es parte de nuestra cultura, ya de nuestra manera de ser. Y el hogar ni hablar. Hogar es cristiano. A veces los hogares cristianos son centros de batalla, son campos de batalla. Sí, a veces en el mismo de nosotros, sin darnos cuenta, cuando venimos a ver, estamos allí. Y es tremendo, tremendo. Peleas con los hijos entre ellos, los hermanos, el esposo con la esposa, hombres que golpean a sus esposas y viceversa, mujeres que golpean a sus esposos, porque de que los hay. Peleas, guerras. Niños abusados y maltratados. Paz a vosotros. ¿Qué falta hace que Jesucristo entrara a los hogares, entrara a nuestras vidas, entrara a nuestra comunidad, entrara a nuestros barrios
entrar a nuestras iglesias. Ay, en la iglesia hay guerra, también hay guerra en las iglesias. Claro que sí, se lo dice un pastor. Y muchos de ustedes que son cristianos ya de muchos años, de que sí, hasta en la iglesia hay todo ese tipo de cosas. Guerras. Y se necesita tener paz. Y la paz es un estado interno. La paz no depende del exterior, no depende del medio ambiente donde uno esté. La verdadera paz depende del interior, de nosotros, de los seres humanos, del hombre. Porque la guerra no es nada más que un resultado de la falta de paz interior. ¿Qué dice Santiago? Vamos a la Biblia. Siempre tenemos que corroborar las cosas y demostrarlas a través de la misma palabra. Hay mucha filosofía ya por ahí, mucha psicología y muchas cosas. Yo creo que la Biblia es el mejor manual de todo eso. Santiago 4, versículos 1 al 3. Sé que muchos de ustedes ya lo han leído y quizás se sepan algunos de estos versículos de memoria. Miren lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y les estaba escribiendo cristianos. Santiago no les estaba escribiendo a los gentiles, ni le estaba escribiendo a los inconversos para que se convirtieran, ni nada. Le estaba escribiendo a creyentes. No especifica a qué región ni a qué iglesia en particular. Estaba escribiendo una carta universal, como le llaman, a creyentes. Entonces le dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La paz es una cuestión interna, es un estado interno, es un estado del alma, del corazón. Y si no hay paz interior, no puede haberla exteriormente. Así de simple. La falta de paz se manifiesta a través de nuestra actitud. No depende de las circunstancias. Hay un escrito hay un devocional muy antiguo que se llama Manantiales en el Desierto. Yo creo que los hermanos lo conocen porque yo no sé si ustedes, también ustedes quizás, a lo mejor los más nuevos aquí no lo conocen. Fue el primer tomo, después salió un tomo ya muchos años después que no me gusta tanto como el primero. El primero ¿verdad? Pasa como las películas, siempre la primera es buena y la segunda ya en la continuación como que no está muy buena, ¿verdad? Yo creo que pasa así con los libros también. Entonces el devocional Manantiales en el Desierto. Yo no sé si alguno de ustedes lo lee. Hay un día en que narra, ¿no? El devocional dice que hicieron un concurso de pintores para expresar, iban a dar un premio a la persona que pudiera expresar a través de una pintura o de un cuadro la paz. Y entonces, bueno, algunos pintaron un lago muy hermoso en la noche, con la luna llena, reflejada en el lago y con un ambiente así tranquilo, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los cuadros que pintaron. Pintaron otro de unas montañas allá a lo lejos, con la nieve, otro de un bosque por allá, y todo muy, qué sé yo. Y dicen que el cuadro que se ganó el premio fue uno donde había una corriente, un río muy, muy fuerte, muy caudaloso. A la orilla había un árbol sembrado que sus ramas casi chocaban o casi se arrastraban por la corriente de agua. Y ahí cerquita de la cascada y de la corriente de agua,
dice que había un pitirrojo, un pajarito, que tenía su nido allí en la rama casi ya tocando ahí, y estaba allí el pajarito cantando, y allí los pichoncitos, qué sé yo. Entonces, ese fue el cuadro que se ganó En medio de la turbulencia del agua, en medio de la cascada, en medio del ruido y todas esas cosas, había un animalito allí con su nido y con sus pichoncitos. Entonces, le dieron el premio porque para los jueces eso era lo que reflejaba la verdadera paz. En medio de algo como es una corriente de agua tan peligroso y tanta bulla, te encuentras un animalito tranquilo allí, confiado. Eso es paz. Es un estado interno, que en medio de los problemas, de las circunstancias, en medio de las corrientes de agua, en medio de los saltos y las cascadas, en medio del peligro y todo eso, uno pueda estar confiado. Eso es paz. Y eso no lo puede dar nadie en el mundo. Ni nada en el mundo, ni ninguna religión. ¿Saben por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene. Así de fácil. Yo no les puedo dar a ustedes algo que yo no tenga. Y el mundo no tiene paz. ¿Qué paz nos va a dar el mundo? ¿Qué líder religioso, a no ser que predique a Cristo, pero qué líder religioso, ni qué líder político, ni qué otro tipo de líder en el mundo puede ofrecernos paz? Ninguno. Pues no la tienen ellos. ¿Qué paz? Por eso el Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque el mundo no puede dar paz. Solamente el Señor es el que nos puede dar la paz. Solamente el Señor, porque es un legado que el Señor nos ha dejado. La paz es un legado, algo que Dios nos da, el Señor, el Padre y el Hijo. Es un legado del Señor, algo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, como ya lo dije, Juan 14, 27, Juan 16, 32. Juan habla mucho de esto, donde el Señor dice, os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. Solo el Señor puede dar paz al ser humano. Para eso vino. Lucas 1:79 en la profecía y el cántico de Zacarías, estaba allí Zacarías y estaba hablando de Juan el Bautista, el niño que nació, y hablando como precursor del Mesías, y hablando del Mesías dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para eso vino Jesús, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por eso los ángeles anunciaron también allí a los pastores en el campo, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Solamente el Señor puede dar la paz. Paz en la tierra. Y eres el príncipe de paz. Dice Isaías 9:6 que eres el príncipe de paz y Él murió para darnos paz. Fue una cosa que nosotros celebramos en esta semana que pasó. Inclusive hablamos de ello. Cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Costó la vida de Jesús. Costó la vida del príncipe de paz. Para que nosotros pudiéramos tener paz. Nuestra paz. Y nuestra paz depende de nuestra relación con Dios y el Señor Jesucristo. Como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe en Jesucristo, claro está, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con nosotros mismos. Y cuando tenemos paz para con nosotros mismos, tenemos paz para con los demás. Es como una cadena. Primero hay que hacer las paces con Dios a través de Jesucristo. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos
de Dios. Antes no teníamos paz, ahora tenemos la paz de Dios. Estamos en paz con Dios, tenemos la paz de Dios. Tenemos paz en nuestro interior y podemos tener paz con los demás. Aunque los demás sean guerreros. Aunque no tengan mucho interés en tener paz. Justificado pues por la fe. Yo me imagino que Tomás, ya dijimos al principio, no sabemos, lo único que podemos hacer es lanzar teoría. Estaría frustrado, estaría deprimido, estaría enojado, no sabemos. Pero cuando él llegó allí, en esa ocasión, el Señor llegó y dijo, paz a vosotros, y le dijo, mira, soy yo, y mira, ¿cuál fue la reacción de Tomás? Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y cuando tuvo ese encuentro, se acabó la frustración, se acabó todo. Señor mío y Dios mío, le reconoció. Es la única manera de poder llegar a tener paz. Señor mío y Dios mío. Y ¿sabe una cosa? Nosotros debemos ser portadores de paz. El cristiano debe ser no solamente pacífico, debe ser pacificador. No sé si entienden el término. Hay gente que son pacíficas, pero no son pacificadores. Son pacíficas porque esa es su manera de ser, son calmados, son relajados, son personas que, ¿me entiendes? Pero una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser pacificador. Claro, para ser pacificador hay que ser pacífico. Las versiones han cambiado un poco porque es una bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, hay las nuevas versiones, esa es la Reina Valera Central, las nuevas versiones dicen, algunas de ellas, dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, en vez de pacificadores, ¿no? Como para aclarar un poco más el término. Aunque si sabemos español, no tenemos por qué no saber lo que significa ser pacificador, ser pacificadores. Nosotros somos portadores de la paz. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Ustedes saben cómo le llaman el Evangelio? El Evangelio de la paz. En Hechos capítulo 10, 36, nos encontramos a Pedro predicando en casa de Cornelio y a la gente que estaba reunida allí, y habló del Evangelio, hablando de Jesucristo y qué sé yo, y habló del Evangelio de la paz. Y en Efesios 6:15, en la armadura espiritual que debemos de tener para combatir al diablo y sus acechanzas, una de las cosas que dice Pablo, que debemos de calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz. El Evangelio es el Evangelio de la paz. No puede haber otro Evangelio. Es triste que en la historia de la iglesia cristiana, entre comillas, la iglesia nominal o institucional, para no dar nombres, esté llena de tanta violencia y de tanta gente muerta porque simplemente no aceptaban el credo cristiano. La Inquisición, eso es una mancha. Y qué lástima, porque la historia se lo atribuye a la iglesia cristiana, que no es tal cosa. Inquisición. Bueno, tú no crees igual que yo, o está bien, tú no crees igual que yo. ¿Cuál debe ser mi sentir o mi actitud? Tratar de ganarte, pero con amor. Nosotros no podemos imponerle el Evangelio a la gente, ni siquiera a nuestros hijos. Los hijos los van a recibir si usted vive el Evangelio, si usted le enseña, lo instruye y ora por él. Pero no puede imponérselo. El Evangelio no es una cosa que se impone, es una cosa que se predica, se comparte y la persona determina. Pero recuerden eso. Somos portadores de la paz. Tenemos que anunciar la paz.
Y hay una cosa bien interesante, cuando el Señor mandaba a la gente a predicar a los 70 y a los 12, y qué sé yo, una de las cosas que decía, en cualquier casa que entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Eso debe ser nuestra... Nosotros estamos para traer paz, para que la gente conozca la verdadera paz, el Evangelio de la paz. Y cuando nosotros tomemos eso en serio, pues entonces nosotros seremos bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Antes de resumir y concluir, déjenme decirle una anécdota. Yo conocí un pastor en mi país, era un pastor bautista de una iglesia bautista en la ciudad de La Habana, una de las iglesias más grandes que tenían los bautistas occidentales allá en Cuba. El hombre era un hombre tremendo. La iglesia era grandísima. Estaba en una esquina que se llamaba Zulueta y Dragones, eran las dos calles. Era famosa ya, en La Habana se conocía la iglesia bautista de Zulueta y Dragones. En medio del comunismo y la persecución que había, era una iglesia que el gobierno respetaba, porque eran muchos miembros y eran... el pastor era un hombre muy espiritual, un hombre de una palabra profunda y poderosa. Él predicaba en el espíritu de una manera que aquello era tremendo, una tremenda iglesia. Y este hombre murió. Y en aquel tiempo se paró el tráfico porque dieron el culto funeral antes de llevar para el cementerio, antes de sacar el féretro y para llevarlo al cementerio en la carroza que estaba afuera. Estaba la iglesia llena, y entonces después que estaban dando el culto, y en el culto, después que salieron, se paró el tráfico completamente de la multitud que salió, entonces los carros parados y todo eso para ir al cementerio. Y en ese culto hubo un pastor que predicó y habló de ese pastor. Y una de las cosas que él dijo, que siempre le llamó la atención, es que ese pastor siempre estaba pacificando. Yo creo que eso es lo más grande que se puede decir de una... Dice estaba siempre pacificando. Dice, en las asambleas como son las asambleas en las convenciones, aquello es tremendo, los pastores, como todos saben tantos, y qué sé yo, y tienen diferentes maneras de pensar, y las discusiones que se forman, porque quieren que se apruebe esto y se apruebe lo otro, y siempre hay, y a veces hay pleitos en las iglesias, y a veces hay pleitos en los hogares, y hay pleito aquí y allá. Y el hombre se destacó, independientemente de que era un hombre espiritual y tremendo predicador, por una de las cosas que la gente lo recordaba, es porque era un pacificador. Siempre estaba pacificando, siempre estaba intercediendo, siempre estaba tratando de que no se llegaran a extremos. Me gustaría que el día que yo me muriera y hablaran de mí, aunque ya yo ni lo voy a oír ni nada de eso, yo voy a estar ahí arriba y me da lo mismo, que si hablan bien o mal no me interesa. Todo el mundo está esperando que hablen bien de él en el funeral. ¿Para qué? Si yo ni lo voy a oír. La gente piensa que va a estar ahí. No, ya yo estoy allá. ¿Me entiende? Pero me gustaría que dijeran, Ildefonso Valdés fue un pacificador. Yo sé que no lo pueden decir, ¿saben? Yo sé que no lo van a decir porque mentira. Yo no soy tan pacificador ni nada de eso. Estoy tratando de ser pacífico y me cuesta trabajo. Imagínense ustedes, ser pacificador. Yo sé que a ustedes no les pasa eso. ¿Verdad? Yo sé que, no sé si ustedes ya me aceptarán después de esto, pero porque ustedes son diferentes, pero así es, así. Terminamos. Voy a concluir después de esta anécdota. La paz es importante. Y es la necesidad más grande para este mundo. Es la necesidad para nuestra comunidad, es la necesidad para nuestros hogares, es la necesidad para nuestras iglesias.
Y la paz es un estado interno y depende de nuestras emociones y de nuestra relación con Dios y el Señor Jesucristo. Él es el dador, aquel que lo da. Él ha dejado ese legado para cada uno de nosotros. Los hijos de Dios deben poseer esa paz y ser portadores de la misma, anunciando el Evangelio de la paz. Cuando esto suceda, seremos bienaventurados, porque la gente reconocerá en nosotros que somos hijos de Dios. Que Dios nos los bendiga. Oremos por la paz. Oremos por la paz de nuestras comunidades, oremos por la paz de nuestro país y oremos por la paz de nuestros países. Oremos por la paz de Israel. ¿Sabe que la Biblia nos manda a hacer eso? Yo siempre oro por eso. Yo sé que ellos están en desobediencia y a veces hacen cositas que no son las más... Pero ¿saben una cosa? Si Dios lo manda, y quizá Israel en estos momentos es el hijo pródigo del Señor, de Dios, pero un día el Señor lo traerá. Dice la Biblia que va a haber una conversión general en Israel. Es lo que dice la Escritura, es lo que enseñan las profecías. Y yo siempre oro por Israel. Sí, oro. Y oro por nosotros, por la iglesia y por el mundo cristiano. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Ha sido bueno con nosotros, nos ha dado un día más de vida, con oportunidades de vivir, de poder estar con nuestra familia, de poder estar con nuestros hermanos, de compartir y poder hacer bien y poder mostrar nuestra simpatía, nuestro cariño y nuestro amor a aquellas personas a quienes amamos. Gracias por ello, gracias por el tiempo que pasamos en tu casa, gracias por la adoración y la alabanza, gracias porque cuando nosotros te adoramos y te alabamos y cantamos somos los primeros bendecidos porque tú moras en medio de la alabanza. Y gracias porque lo hemos podido hacer y porque lo hacemos de corazón, reconociéndote que tú eres nuestro Dios, que tú eres aquel Señor que nos da paz y aquel que quiere que nosotros también compartamos la paz que tú nos das a nosotros. Gracias porque somos bienaventurados. Gracias porque somos tus hijos y gracias porque tú estás siempre con nosotros. Acuérdate de aquellos que están sufriendo, aquellos que tienen problemas, aquellos, Señor, que quizás emocionalmente no estén bien. Darles la paz que ellos necesiten, ¿no, Señor? Que tú puedas ir allí espiritualmente y decirles en sus corazones, en sus vidas y en sus oídos, paz a vosotros. Y esa paz pueda inundarles y nos pueda inundar a nosotros también. Cuida de cada uno de los hermanos que están acá, de aquellos que no vinieron. Ayúdanos en lo que resta de este día, en esta semana que comienza ahora y con todos los retos y las cosas que se han de presentarnos. Ayúdanos para que podamos hacerlo en el nombre tuyo y para que podamos venir el miércoles y el domingo y reunirnos nuevamente aquí, oh Señor, y disfrutar de la presencia tuya y de la comunión los unos con los otros. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.